Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, ¿por qué es tan importante esto de la tercera dimensión? Cada vez que nosotros vamos, especialmente los que hemos estudiado terapias o los que estamos como entrando en la parte más espiritual, de pronto nos damos cuenta que hay más dimensiones hacia arriba, que se pueden trabajar con decretos, que se pueden elevar los cuerpos. Y dentro de eso, muchas veces nos topamos con que la 3D o la tercera dimensión como que no sirve, como que no es algo que querramos vivir porque se supone que estamos avanzando en las otras dimensiones. Entonces, uno de los grandes problemas, digamos, que a veces nos topamos es que no sabemos cómo lidiar con esta tercera dimensión. Sin embargo, todas nuestras dimensiones y todas las dimensiones están para ser integradas. No están no están separadas una de la otra, sino estas dimensiones justamente nos van a ayudar a crear cada una en su espacio y cada una nos va a ayudar a repercutir qué estamos creando en la otra. Entonces, si en alguna de nuestras dimensiones no podemos armonizar o no podemos eh, incluir la luz que somos, entonces empiezan a presentar problemas. Empiezan a presentar problemas como, primero, vamos a conocer un poco de qué es, de qué se trata la tercera dimensión. La tercera dimensión es tan simple como está organizado el universo, que es todo aquello que tiene tres moléculas. Entonces, cuando podemos observar una mamá, un papá y un hijito, es una familia. O sea, cuando ya una pareja empieza a tener un hijito, es una familia para nosotros. Y esa familia justamente empieza como todo lo que tiene tres, empieza a ser tercera dimensión. Mientras todo lo que tiene dos es segunda dimensión, todo lo que tiene uno es infinito, entonces va como integrando así las dimensiones, es muy, muy simple. Ahora, vamos un poco más profundo. Todo lo que tiene tres dimensiones o tres moléculas, así como hemos puesto el ejemplo de que hacen familia, entonces también van girando y se van haciendo uno. Así como el papá, la mamá y el hijito viven en una casa, hacen algo juntos, se hace familia. Lo mismo pasa con el agua. El agua tiene pues dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y se juntan y hacen familia y empiezan a girar entre ellos. Entonces, y normalmente se giran en forma de esfera. Todo lo que tiene tres gira en forma de esfera. Uno y otro es como si se agarran de la manito y van girando. Ahora vamos un poco más profundo. Esta tercera dimensión está dentro de nosotros. No podemos eludirla. No es que, digamos, cuando pasamos a una dimensión mayor, no es que vamos a dejar de tener el cuerpo en tercera dimensión. Vamos a seguir teniendo el cuerpo en tercera dimensión. Una muestra es que nuestros átomos tienen, que es lo que Dimitri veía, tienen protones, neutrones y electrones. Entonces, incluso en nuestros átomos se puede ver esta tercera dimensión, que es lo que crea nuestra densidad en este plano. Ahora, esta tercera dimensión, así como son los electrones, neutrones y protones,
cuando no tienen un orden específico, van girando en forma de esfera. Así giran nuestros átomos. Por eso en la escuela nos mostraban como un huevo, ¿no? Que era y que giraba así. El agua lo mismo, cuando no tiene un envase, cuando nosotros lanzamos al aire, entonces se hacen esferitas entre ellas, porque constantemente esa es su composición molecular. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro día a día? Todo lo que vemos igual está girando como familia. Entonces, cuando todas las dimensiones pueden contaminarse y todas las dimensiones están para estar conectadas también. Nosotros hemos pasado una época en la Tierra donde nuestra tercera dimensión estaba contaminada y no nos permitía avanzar. Entonces, cuando algo se contamina, ¿qué es lo que pasa? Es una forma de decir contaminada, no es una forma de decir, es como fragmentada. Cuando no estamos en conexión con el amor o cuando no estamos en conexión total con Dios. Entonces nuestra búsqueda siempre ha sido, cuando estamos desconectados, nuestra búsqueda es conectarnos, nuestra búsqueda es encontrar a Dios en aquello que estamos haciendo, en aquello que estamos siendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Nuestros átomos, digamos, en los que nosotros estábamos vibrando, se creía que se hacía familia separado de uno. O sea, se creía que lo que vive el hijo es diferente a lo que vive el padre o la madre. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser que el padre sea bueno, el hijo sea malo, la madre sea víctima, etc. Entonces viene esta separación, esta fragmentación. Sin embargo, eso es imposible, pero eso es estar dormidos o desconectados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objetivo de la tercera dimensión? El objetivo es volver a reconocernos en nuestras 3 moléculas o en nuestros 3 componentes de nuestro átomo y reconocerlo dentro de nosotros. ¿Cómo se ha fragmentado esto? Es muy fácil que podemos decir, si estoy enojado, cuando estoy desconectado o estoy fragmentado, creo que el otro me está haciendo enojar. ¿Me entiende? O sea, creo que es a raíz del otro, pero ese otro no lo estoy sintiendo dentro de mí, lo estoy sintiendo separado de mí. Entonces, ahí es donde estaba fragmentada mi tercera dimensión. ¿Por qué mi tercera? Entonces, ¿qué es lo que es 3? ¿Qué es lo que ha caracterizado la fragmentación de nuestra tercera dimensión? Ha caracterizado, 1, el tener miedo y el creer que alguien de afuera te puede hacer daño y no ver que nosotros mismos estamos con el daño detrás. ¿Qué más? Esa es una de las características. Otra es el estar enojado y creer que yo tengo poder sobre otro. O sin necesidad de ni siquiera estar consciente de que estoy enojado o que no estoy enojado, pero creer que tengo poder sobre otro. Esa es una tercera dimensión fragmentada y que genera caos. El otro punto, entonces ya hemos visto 2. Uno es el miedo. Otro es el enojo o el poder que se malentiende. Creer que alguien tiene poder sobre mí o creer que yo tengo poder sobre alguien. El tercer punto es el rechazo. El rechazo sucede o el querer o el ser salvador. El creer que yo, por decir, he aprendido algo, he estudiado medicina y entonces me he sacado un título de medicina. Y con ese título yo creo saber más que los demás. Entonces ahí cuando yo me pongo en esa posición, estoy viendo una separación.
del otro conmigo. Esto ha sido trabajado y era sumamente necesario para poder experimentar todo esto que estaba alejado de Dios. ¿Qué es lo que está alejado de Dios o de nuestro ser o de nuestro espíritu? Es cuando no tiene la conexión de amor. Entonces, cuando no hay la conexión de amor, yo voy a experimentar el rechazo o el ser héroe o el criticar o el corregir a alguien. Si se han dado cuenta, era de muchos nuestra realidad. Cuando alguien estaba en la familia, o incluso el pequeño, el niño, hacía algo y nosotros decíamos, no tienes que hacer así, tienes que hacer de esta manera porque así es como se vive. Entonces no había una apertura de descubrir la vida, sino había una separación de decir qué hacer, de rechazar, de corregir, de salvar, de creer que tenemos poder, o sea, creer que un título de presidente, un título de médico, un título de algo me da poder sobre eso que estoy haciendo. Entonces, y no estoy viendo eso del otro que en realidad es parte de mí. El tener miedo y el creer que puedo ser víctima, que alguien tiene más poder sobre mí. Entonces, esas creencias, eso se ha hecho una realidad en nuestra tercera dimensión como planeta. Y en este momento tenemos la urgencia de poder entrar ahí con la luz que hemos ganado y la conciencia que ahora está disponible para nosotros. ¿Cómo? Todo lo que está fragmentado, pues, es integrarse. Y la integración siempre es a través del amor, a través de lo más divino. Entonces, ¿cómo integro? Si yo tengo miedo de algo, y ahí vamos a observarnos. Si yo tengo miedo de algo, puedo observar que ese algo es parte de mí, que no está fuera. Si yo rechazo algo, puedo observar que eso que estoy rechazando es parte de mí y que solamente no lo quería aceptar porque lo estaba viendo fuera, pero en realidad está en mi subconsciente, es parte de mí. Entonces, así se comienza a integrar lo que es la tercera dimensión y no es tan rápido. Cuando estamos más fragmentados es como si los 3 puntos estuviesen súper separados. Ubican ese carrusel donde se hacía, los niños sobre un eje podían girar, se entraba como en una rueda para girar y nos subíamos para agarrarnos de los costados, no sé si lo ubican, pero es como, así es la tercera dimensión. Entonces entramos en una tercera dimensión y si nos vamos al extremo y solo vemos nuestro lado pensando que en este juego o en esta rueda el otro no es parte de mí, entonces yo voy a estar siempre girando en los 3 aspectos. Si tengo miedo, voy a decir, entonces no me voy a dejar y voy a empezar qué sé yo, a ponerme fuerte. Y entonces ahí giro en el otro aspecto del enojo, pero igual lo sigo viendo afuera. Y si estoy enojado y luego digo, no, solo yo puedo salvar mi vida, solo yo puedo salvar esto, no sé qué, además yo soy más que no sé quién se cree, no sé cuánto. Entonces ahí yo me pongo en el otro aspecto. Y así voy girando solamente sin salir de esa tercera dimensión, cuando no estoy integrando las 3 partes que me corresponden. Sí o sí. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hizo? La llama trina nace a través de esto, de la integración de nuestras 3 partes, porque si no, no avanzábamos, solamente girábamos. Es como solo ser agua, sin nada, sin sabor, sin evolución, ¿me entienden? Solamente repetir algo. Es como las novelas. No puede haber una dama bella víctima sin que haya un malo y sin que haya el guapo, el héroe.
Entonces, esos tres aspectos siempre giran, incluso en psicología también se enseña esto y demás. Bien, estos tres aspectos, si los veo fuera, pues están todavía en alguno de mis cuerpos fragmentados. Ahora, nuestros cuerpos, que son nuestro cuerpo emocional, mental, físico y energético, se han involucrado o sea, cuando están en tercera dimensión, no se está integrando esto. A raíz de esto también vienen las enfermedades. Entonces, por decir, yo tengo una inflamación en alguna parte de mi cuerpo y de pronto yo digo, pues es que tal persona me hace renegar y yo no sé cómo voy a cambiar esa realidad porque es la otra persona la que está mal, no soy yo. Y entonces ahí aparecen las terapias, ¿no? Y entonces se dice, bueno, tú tienes que integrar y ver qué significa esa inflamación, etcétera. Pero si yo no termino de ver que la inflamación de mi cuerpo me está mostrando mi enojo que yo estoy viendo afuera y no lo quiero ver dentro, entonces esa inflamación sigue. Y luego yo me siento incomprendida y luego digo, pero es que no me comprenden. Es que no es como piensan, no saben lo que yo estoy viviendo, etcétera. Me están criticando, me están juzgando, etcétera. Entonces voy girando, si se dan cuenta, voy girando entre víctima, entre argumentar, entre salvar y entre inflamarme o enojarme, ¿no? Así. Entonces, esta es nuestra tercera dimensión, urgente, urgente, necesitamos ahora que tenemos la conciencia, que es como si tuviésemos aquí, la tercera dimensión la entendemos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que es el punto por el que hemos iniciado esta charla, que es cómo lidiar con esta tercera dimensión desde donde estoy. O sea, cómo traigo una conciencia a esta tercera dimensión. Bien, entonces, vamos a uno, elemental. Elemental es mirarse. Todo lo que sucede fuera realmente me pertenece. Porque, y todo lo que siento, o lo que alguien me hace sentir, o lo que incluso puede haber, incluso puede haber espíritus, puede haber otras dimensiones bajas que se nos puedan meter, otras personas que nos quiten energía. No sé si han observado, hay personas que piden, se ponen a hablar o a preguntar o lo que sea y piden. Y entonces ahí te están supuestamente te están sacando energía. Pero en realidad es nosotros. Si nos damos cuenta, toda relación en esta tercera dimensión nos va a invitar o a girar o a integrar. Y si integramos, nos convertimos. ¿Qué pasa con este ejemplo que hemos puesto? Esta rueda de niños que gira, ¿no? ¿Qué pasa si si yo dejo de girar y empiezo a caminar al centro? Yo me convierto en la rueda. Y si yo soy una rueda, yo soy un vehículo de transformación. Entonces ya dejo de ser un agente o un títere de repetición de una novela que no me pertenece. Cuando yo integro estos aspectos en mí, comienzo a hacer comienzo a tener en mis células una actividad de transformación constante. Tanto que así, hemos mencionado los átomos. Los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Cuando yo empiezo a integrar y unir mi tercera dimensión a lo que soy o a la conciencia más alta que traigo, esto se convierte en un orden. Es increíble como, ¿se acuerdan que nos dibujaban en la escuela
el átomo, que hacían muchas líneas alrededor que no se entendía, no se podía captar cuál era la órbita del electrón, cuál era del protón y cuál era del neutrón. Pues esas órbitas así desordenadas, cuando yo empiezo a integrar mi tercera dimensión a la más alta conciencia que soy, se ordena. Y se ordenan en una geometría, y ahí empezamos a incluir esa geometría sagrada dentro de nosotros. Entonces, voy a dibujarles un poco cómo se ordena. Mira, estos serían nuestros 3 átomos, digamos, por mencionarlos. Nuestros 3 puntos o nuestra tercera dimensión, cuando está desconectada no tiene, solo cada uno se reconoce porque sí, cada punto. Y cuando comenzamos a organizarla y a reconocerla, cada uno va reconociendo su balance y su opuesto. Y literalmente empieza a funcionar esta geometría en nuestros átomos. Esto es en tercera dimensión, además, que sería como el Merkaba, que muchos hemos conocido. ¿Cómo se empieza a ordenar? Vamos a ver. Hemos dicho, 1, que es el enojo. Cuando el enojo ya se reconoce dentro es empezar a caminar hacia el centro. Y eso nos trae un opuesto, o sea, todo enojo es una puerta a la libertad. Sí o sí. El enojo empieza a reconocer su opuesto, que es la libertad. Cuando empezamos a integrar al centro, no cuando estamos en el extremo. Cuando estamos solo con enojo, nos vamos a ver separados. Luego tenemos el miedo. Cuando el miedo empezamos a integrar el miedo, no como algo separado. Cuando está separado, vamos a creer que alguien malo nos puede hacer daño. Pero cuando vemos que eso es parte de nosotros, empezamos a integrar y empezamos a trabajar sí o sí una consistencia de perdón y de amor. El perdón en sí nos lleva, son pasitos al amor. Y el otro punto es el rechazo o el ser héroe o el criticar, etc. Entonces, este rechazo, cuando lo integramos, cuando digo aquello que rechazo realmente me pertenece, o sea, puede que sea parte de mí, puedo aceptarlo, voy hacia el centro, voy a empezar a reconocer su opuesto, que es justamente la aceptación. Este balance, o sea, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir con un último punto. Cuando me enojo, me vuelvo rojo, ¿verdad? Los glóbulos rojos en nuestro cuerpo se nos llena de sangre la cabeza, el cuerpo y demás. Pero cuando me enojo y empiezo a transformar, va cambiando el color. Luego, el enojo es el rojo. Cuando tengo miedo, me vuelvo azul. No sé si alguna vez han escuchado. Pues estás con tanto miedo que se vuelve azul. Eso incluso en los dibujos animados se ve que cuando uno se paraliza, pues se vuelve azul, literalmente. Y eso también pasa con algo, con las moléculas del cuerpo. Se paralizan y entonces empiezan a volvernos más oscuros. Y cuando estamos con mucho rechazo, literalmente nos inflamamos, por eso estamos amarillos. Estos 3 colores básicos que nos han dado y que nos dan en la escuela, cuando empezamos a integrarlos y se mezclan los 3, aparecen los otros colores, el verde, el violeta y el naranja. Entonces, nuestros
nuestros chakras, nuestros 7 chakras empiezan a equilibrarse, que esos son nuestros 7 chakras, más el color blanco y negro, que nos une arriba y abajo. Bien, esa geometría no importa si la entendemos o no. Lo importante es que la podamos sentirla e instalarla dentro de nosotros con conciencia. Y eso nos va a permitir ser como pues donde vayamos, ser agentes transformadores también. Bien, una formulita. Vamos a empezar a hacer un ejercicio. Para hacer un ejercicio no puede ser teórico, ¿no? Necesita ser sí o sí práctico. Así que vamos a cerrar los ojos. Bueno, ahorita se nos va a acabar en unos 10 minutos el tiempo, así que vamos a hacer un ejercicio y después de hacer este ejercicio vamos a responder preguntas y vamos a hacer otros ejercicios más prácticos con cada uno, de acuerdo a lo que salga. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar los ojos y vamos a ubicar en nuestro cuerpo o una parte de mi cuerpo que tiene miedo o una parte de mi cuerpo que está con rechazo o alguna parte de mi cuerpo donde siento enojo. Entonces, observo y vamos a empezar a repetir los opuestos de estas situaciones. Vamos a ir al centro de ese carrusel. Entonces, si siento miedo, empiezo a decir me perdono o perdono esto. Si siento enojo, empiezo a decir dejo de forzar, dejo de pedir, dejo de querer cambiar, dejo de forzarme. Y si siento rechazo, empiezo a decir acepto. Acepto tal como está, tal como es, tal como quiera ser, tal como soy, me acepto. Y ahora empiezo a jugar con las 3 palabras. Acepto, suelto con todo mi ser y perdono. Me perdono por esta situación. Te perdono o perdono esta situación. Dejo de querer cambiarla. Y puedo respetarme y aceptarme así también como soy. Puedo amarme así como estoy. Puedo dejar de forzar, puedo liberarme y puedo liberar. Ahora me visualizo dentro de esta figura que hemos visto, que es un triángulo con punta hacia abajo y el triángulo con punta hacia arriba y los dos se entrecruzan. Es a lo que llamábamos Merkaba y me visualizo dentro de eso. Y sigo repitiendo. Yo puedo aceptar todo esto sin querer cambiarlo, sin querer que me comprendan, sin querer comprenderlo. Puedo soltarlo. Reconozco que nada ni nadie tiene poder sobre mí. Aunque haya creído esto en el pasado o aunque en alguna de mis células tenga esta creencia o esta idea. Hoy reconozco que solo yo tengo poder sobre mí y soy libre. Y no hay nada que yo pueda forzar ni cambiar fuera de mí. Así que dejo libre a aquello que me atormentaba o de lo que yo me sentía culpable. Dejo de culparme. Solo tengo poder sobre mí, sobre nadie más, ni nadie sobre mí. Ahora lo veo.
Puedo amarme profundamente con todo esto que soy y que estoy. Y puedo perdonar así también a estas personas, a esta situación o a este problema, y puedo amarlo tal como está. Si empieza, podemos observar como un triángulo de abajo empieza a girar en una dirección, el triángulo de arriba gira en otra dirección, en la dirección contraria, y mientras sigo repitiendo, dejo que gire hasta que tome la máxima velocidad, si es posible la velocidad de la luz. Y sigo repitiendo, yo soy respeto, aceptación total de todo, de mí mismo y del entorno. Yo soy libertad y doy libertad. Yo soy amor y perdón constante. Y me perdono constantemente. Dejo de condenarme y puedo perdonar al otro o a esta situación. Y observo cómo este giro dejo que me invada toda esta velocidad que me envuelve. Continúo repitiendo. Yo soy aceptación y entra un rayo dorado por la coronilla y dejo que vaya entrando poco a poco hasta que llegue al corazón. Y digo, reconozco que yo soy libertad, libertad plena. Y un rayo rosado sale del corazón. Yo soy amor. Y sale un rayo azul. Y luego el último rayo que ha entrado por la coronilla sale también por el corazón, un rayo dorado. Y digo, yo soy sabiduría. Y dejo que esto me envuelva y envuelva todos mis cuerpos. Y observo como si fuese un compromiso conmigo misma a mantener esto, a crear esto en toda situación que me quiera sacar de mi centro. Observo cómo a través de este giro se manifiesta mi más alta sabiduría o mis maestros. Y dejo que esa geometría ordenada o que ese diseño más armónico sea parte de mi célula. Bien, en unos minutitos se va a cortar, vamos a volver a ingresar y vamos a empezar con las preguntas. Dejamos. Mientras disfrutamos de este giro o de este cambio y observamos, importantísimo, observa si ha cambiado algo en tu cuerpo, observa si ha cambiado algo en tu célula. Bien, si alguien quiere comentar algo antes que se corte, tienen el micrófono.
Daría entonces enojo, libertad. El opuesto de enojo es libertad. Perdón, ¿no? Del enojo. Berito, el enojo es como una puerta a tu libertad. ¿Y el miedo? ¿Cuál es el opuesto del miedo? Es el perdón, la compasión, el amor, de acuerdo a al nivel de conciencia de cada uno, pero se va a través del perdón. Miedo y perdón.